si alguien quiere comentarme. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Alejandro. Mirá, yo leí tu artículo que salió publicado acá en un diario y me bajé el PDF y lo compartí con amigos. Sabemos que las fake news existen desde siempre, lo que pasa es que ahora están mucho más extendidas Ok. y fake news yo lo englobo en todo lo que no es cierto, más Ok. allá de las diferencias que se puedan hacer. Perfecto. Ok. ¿Alguien más? Yo estaba escribiendo, bueno, voy a aprovechar a hablar ya que se nos dio este lugarcito. Yo no tengo idea, es lo que supongo, ¿no? Ok. Lo que yo supongo es que son noticias falsas, que no solamente son falsas porque no son ciertas, sino que además tienen otros objetivos, tienen un objetivo más allá de la información. Ok. Hasta ahí me animo a decir lo que pienso. Ok. Perfecto. Hay de las dos cosas que dijeron los compañeros y la compañera. Hay dos cosas. De las dos cosas están bien, digamos, forman parte. La intención de la presentación es que sea una presentación general y que sea introductoria. Una de las cosas que a mí me pasa muy seguido es, estoy compartiendo la pantalla en principio de lo que va a ser una breve presentación, lo que me pasa es que como comunicadora doy muchas cosas por hecho. Y entiendo que además en la presentación, ahora en el grupo hay periodistas, doy por hecho que la gente sabe diferenciar qué es una noticia y qué no, doy por hecho que la gente en general sabe que tiene que revisar una fuente, y no es así. Entonces, la intención de esta presentación es como una presentación introductoria, y ¿por qué no? Tiene la pretensión de generar la duda, la conciencia, de que les pique el bichito de empezar a verificar. La presentación se llama ¿Cómo combatir la desinformación? Y por supuesto, esta que está acá abajo soy yo. A ver. De lo que vamos a hablar de manera bastante desordenada, porque yo para mis presentaciones me he descubierto bastante desordenada, es qué es una noticia y qué no. Por supuesto, qué son las fake news, que es un término que yo termino detestando porque me parece que no alcanza para nada a explicar el fenómeno. ¿Cómo es el contenido falso? Algunas herramientas que los pueden ayudar, que nos pueden ayudar, y cuál es nuestra responsabilidad a la hora de combatir la desinformación. En principio, sí, como decía el compañero, noticias falsas hubo siempre. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia son los medios por los que hoy nos informamos, consumimos información y la difundimos. Por ejemplo, antes la charla se quedaba en familia mirando, o sea, yo veía el noticiero, estaba con mi papá, mi mamá, había un comentario, salía la charla, el comentario, lo que yo interpretaba de esa información, se quedaba en familia, con mis vecinos, era una comunidad relativamente pequeña, y digo pequeña en comparación con lo que son las comunidades ahora. Las comunidades que acceden, consumen y difunden información. La característica de los nuevos medios o medios digitales, y acá estoy contando redes sociales y estoy contando plataformas, diarios digitales, es que es una comunicación de dos vías y súper ágil. Porque, por ejemplo, ¿no? Acá, yo antes escuchaba la radio, si me daban oportunidad podía llamar y dar una opinión. En Bariloche hay algunas emisoras que siguen haciendo eso, y a mí eso me gusta, me parece bien. Ahora, yo por ejemplo tengo la posibilidad de leer un artículo y abajo escribir. Y si la persona dueña del medio, periodista, etcétera, lo lee y le parece interesante, puede responderme. Y se puede hacer en tiempo real eso. Hay una facilidad de acceso y diseminación de la información. Es cierto que no tenemos conectividad en todos lados, pero es cada vez
más sencillo conectarse, porque se va, o sea, por lo menos en México lo que está pasando es que la conectividad, cuando hablo de conectividad, hablo de acceso a Internet. Se está expandiendo por el país de una manera así rapidísima, sobre todo el último año. O sea, hay comunidades que están accediendo a Internet a muy, muy bajo precio, entonces pueden acceder a información mucho más fácil que hace 2 años atrás, por ejemplo. Ahora, esa información puede no ser buena, eso es aparte. Después es un aprendizaje, tenemos que estar en constante aprendizaje. Vieron que cuando nosotros, por ejemplo, abrimos una red social o mismo ingresamos a un diario, o bueno, sí, generalmente se ve más con las redes sociales, que hay cosas que tenemos que ir aprendiendo, porque por ejemplo Facebook cambia sus características, aparecen nuevas redes sociales como TikTok, dentro de las redes sociales aparecen otras actualizaciones, bueno. Son medios en los que tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo. Hay una alineación y una integración, digo yo. ¿Por qué? Porque justamente aparece una herramienta y ahí vamos todos a aprender sobre qué es TikTok. En su momento pasó con Facebook y ahora quedó para gente grande Facebook, o sea, es un público mayor el que usa Facebook. Mayor digo de 35 años para arriba. O por ejemplo, se habla de un tema en Twitter y estamos todos ahí viendo qué se dice sobre el tema en Twitter. Pero ya no solamente mi familia, sino que son un montón de desconocidos de mi ciudad, de otras ciudades y de distintas partes del mundo, hablando sobre el mismo tema. Por ejemplo, a ver, el último ataque en Beirut, bueno, se pueden buscar varios hitos noticiosos y ahí estamos nosotros opinando sobre el tema, ¿no? Se arma comunidad. ¿A qué se refiere con se arma comunidad? Hay medios de nicho que inclusive forman comunidad. Por ejemplo, no sé, hay un medio de turismo que tiene una comunidad cautiva, que yo voy y sé que ahí, en ese lugar, voy a encontrar información rápida y probablemente novedosa, con un montón de características que ya sé que me interesan y que encuentro en ese lugar. Y estoy sumada a otra gente, que tampoco conozco, pero son parte de mi comunidad. Muchas veces ni siquiera sé su nombre. Porta ahí. A ver. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Me hace el favor de cerrarlo, por favor? Va. Porque estoy escuchando así y me desconcentro bastante. Portabilidad y flexibilidad en el tiempo. Nosotros podemos llevarnos el teléfono celular y acceder desde el lugar en el que tengamos conexión a Internet a distintas plataformas. Y podemos informarnos, podemos escribir, podemos mandar un correo, y bueno, obviamente eso pasa con las redes sociales. Y además puedo agregar contenido, o sea, alguien que, por ejemplo, el compañero dice que leyó mi artículo, lo podría haber leído en Facebook, podría haber escrito algo abajo del artículo, y yo podría haberlo leído, o alguien que me dijera, y yo podría haberlo agregado a mi artículo, por ejemplo, cosas así. Y cooperación y colectivos, por ejemplo, hay plataformas en las que la gente las abre y las usa para juntar dinero para alguna causa, o por algún proyecto particular. Está Patreon, hay varias. Bueno, y también me relaciono con un montón de gente de todo el mundo, de distintas ciudades, que ni siquiera conozco, y muchas veces es @Juan23, no sé, pero nunca lo voy a conocer en mi vida. Esas son las características de los medios a través de los que consumimos información, de los medios digitales, estoy hablando. Que si se fijan, hay bastante diferencia con los medios tradicionales. Esto lo podemos pasar muy rápido. Para mí era importante como dejar claro estos conceptos que también me parecían siempre muy básicos, pero no lo son, porque muchas personas toman una opinión como una información, y no es lo mismo, o no necesariamente es lo mismo.
Cuando hablamos de opinión, hablamos de algo que yo pienso sobre un tema. Por ejemplo, la opinión pública es eso, ampliado a la sociedad. El rumor es una noticia sin confirmar, y la información ya son datos que están supervisados, ordenados. ¿Por qué era importante esto para mí? Porque vamos a hablar de lo que se llama posverdad. El término posverdad empezó a escucharse bastante durante las elecciones en Estados Unidos, durante la campaña electoral, cuando la que lleva a Trump a la presidencia. Él empieza a hablar de algo que se llama hechos alternativos. Él dice, yo no estoy mintiendo, estos son hechos alternativos, es una forma de ver las cosas. O sea, y toda su campaña estuvo parada a la emocionalidad, a disparar la emocionalidad de sus posibles votantes. Y fue muy conocido un hecho que sucedió en Macedonia, que una ciudad muy pequeña se hizo rica porque el jefe de campaña de Trump, que se llamaba Bannon, que ahora está preso desde hace un par de días por otro tema, contrató a mucha gente de esa ciudad para que hiciera sitios de noticias falsas que decían cosas como que Hillary Clinton se había muerto, que había tenido un problema neurológico, cosas así. O que estaba dentro de una red de trata de niños, cosas así. Entonces, esa gente se llenó de dinero y está comprobado por el MIT, que muchos de los medios de comunicación que salieron de Macedonia, de un lugar perdido ahí, sumaron un montón de votos, y mucha gente que votó a Trump se informó a través de esas páginas de internet. Ahí, en ese momento, 2016, empezamos a escuchar algo que se llamaba posverdad. Igualmente, el término se empezó a usar como en el 2004, mucho antes. Como se decía que estábamos en la era de la información, se dice que estamos en la era de la posverdad, que es como de las mentiras sentimentales. Y esto tiene que ver también con algo que se llama sesgo de información. Nosotros elegimos o tenemos la necesidad, cuando empezamos a leer una nota, una información, etc., lo que hacemos es, lo primero que hacemos es como ver si nos simpatiza, o si tiene que ver con nuestra ideología. Y va primero eso, y después va el hecho de verificar si es real o no, o si es fidedigna o no la información. Ahí hay una clave de por qué el éxito de las noticias falsas, de lo que se llama, hasta ahora le decimos fake news. Entonces la RAE en el 2016 subió el término, o sea, lo aceptó y dijo, sí, esto existe, esto es así, y lo define como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. ¿Cuál es como el elemento básico de la posverdad? Las noticias falsas. Y otra cosa que define esta, entre comillas, era, es que todas las instituciones han perdido credibilidad. La otra vez, un compañero, un colega de Bariloche me decía, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación? Es mucha. Pero no solamente han perdido credibilidad los medios de comunicación, sino también, por ejemplo, la medicina. O como yo siempre digo, que es uno de mis ejemplos favoritos, estamos discutiendo si la Tierra es plana. O sea, a ese nivel ha llegado el hecho de que las instituciones, de que cosas que ya estaban habladas, comprobadas, estudiadas, vuelvan a ser discutidas. O sea, también aquí entran los movimientos antivacunas, pero no me voy a meter más allá con eso. Finalmente, ¿qué son las fake news? Acabamos de hablar sobre cuáles son las características de los medios digitales a través de los cuales consumimos información. Decimos que es relativamente de fácil acceso, que estamos en aprendizaje constante, que formamos comunidad. Bueno, dentro de esos medios, sobre todo en las redes sociales, sucede un fenómeno que se llama burbujas informativas. Y lo más loco es que nosotros las creamos.
Y de hecho, en los últimos 3 años, hay sobre todo un investigador que se llama Tristan, y no me sale el apellido, pero ya me voy a acordar. Tiene investigaciones muy interesantes sobre las burbujas informativas, porque él se ocupaba de crearlas en Google. Es así, el fenómeno es así. Hay algo que se llama algoritmos, que lo podemos definir como una receta que nos da, es una serie de operaciones que nos da solución a un problema, eso es un algoritmo. O sea, dicho a grosso modo. En las redes sociales, la solución que le da a las redes sociales es conocer nuestros gustos. Los algoritmos de redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, se ocupan de conocer nuestros gustos. ¿Cómo lo hacen? Por las cosas que nosotros compartimos, las cosas que le ponemos me gusta. A propósito, por ejemplo, WhatsApp también lo hace. WhatsApp es una red social. Cada vez que yo digo WhatsApp es una red social, me dicen, no, pero es una forma de comunicación. Hay mucha gente que tiene en la cabeza como que WhatsApp fuese un reemplazo del teléfono, y no, es una red social. Entonces, decía, nosotros vamos eligiendo qué nos gusta, con qué compartimos con nuestros contactos, con esos usuarios que ni siquiera conocemos, pero formamos parte de una comunidad, que compartimos en una página de Facebook, etc. Entonces lo que hacen las redes sociales es empezar a mostrarnos gente, o usuarios, porque no sabemos cuánta gente hay detrás de un usuario muchas veces, que nos muestran los contenidos que tienen que ver con nuestros gustos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un Facebook y empezaron a ver siempre las mismas 10 personas, es muy probable que el algoritmo esté haciendo su trabajo. Pero eso no es porque la red social, o sea, eso tiene un motivo, para empezar, económico. Porque, por ejemplo, ellos saben que yo tengo 10 páginas que me gustan de zapatos. Entonces el dueño de Facebook empieza a mostrarme en Instagram, empieza a mostrar en Facebook publicidades de zapatos, por ejemplo. Eso hace. ¿En qué se relacionan las burbujas informativas con las fake news? Que ahí adentro se proliferan rapidísimo. Porque un contacto mío la publica, yo la vuelvo a ver, otra persona la vuelve a republicar. Entonces, lo que pasa ahí adentro es que se forman como caldos de cultivo perfectos, a donde se mueven noticias falsas o información poco confiable, vamos a empezar a decirle. Entonces va a estar muy difícil que yo encuentre dentro de mi burbuja informativa gente que me dé nuevas visiones o visiones diferentes a la mía. Y esto muchas veces pasa, o la gran mayoría de las veces pasa, y las personas que son usuarias de redes sociales, de medios digitales, no se dan cuenta, lo hacemos todos los días, leemos las mismas 10, 15 personas, y no nos damos cuenta de que nos están dando una visión como bien reducida, o sea, estamos siempre dentro de esas visiones. Estoy hablando solamente de los medios, o sea, de nuestra forma de consumo de redes sociales. Entonces, el resultado es una burbuja monolítica con información bastante similar todo el tiempo y donde crecen, donde se diseminan las noticias falsas. Para empezar, también, a cómo definir qué es una noticia falsa, o qué es este término que a mí no me gusta. Hay diferentes clasificaciones de lo que es una noticia falsa. Para empezar, no todo es una noticia y no todo es falso. O sea, sabemos que las noticias, para empezar, salen de un medio formal donde yo puedo corroborar la fuente y puedo acceder a que me aclaren la información si yo quiero. Muchas veces, o sea, todos mezclamos, por ejemplo, decimos, me llegó una fake news. Y resulta que es una cadena de WhatsApp que me mandó mi tía, que no tiene fuente, que no sé quién la mandó. Bueno, no. Eso es una pieza de información falsa. Una noticia falsa es otra cosa. O sea, dentro de lo que se llama fake news, así en la popular, digamos, podemos clasificarlo, para empezar, podemos clasificar 3 aspectos.
Es un hecho que nunca ocurrió y se distribuye, por ejemplo, no sé, tenemos la vacuna del COVID. ¿Quién? No sé, nosotros, acá en México, todavía no la tenemos, pero por ejemplo, un hecho que nunca ha ocurrido, lo disemino, la gente lo cree. Otra es información sacada de contexto. Esa es la más difícil, porque o sea, habría que explicar también como qué es el contexto, etcétera. Por ejemplo, también, ¿no? Vamos a crear la vacuna. Ok, van a crear la vacuna. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Esas son las preguntas que hay que responderse. O sea, y después es material manipulado. Ya es, me acuerdo que yo leí una noticia que decía que el Papa Francisco apoyaba a Trump y habían 2 fotos mal pegadas. Bueno, eso es material manipulado. Elegí un video, aviso que es un poco fuerte, que pasó hace un par de años aquí en Puebla. Y lo que pasó en Puebla fue que 2 personas terminaron muertas porque todo un pueblo creyó una información que les llegó por Facebook. Este es un trabajo que hizo AJ Plus en español. AJ Plus llevaba un movimiento en el que yo participé que se llamaba Verificado 2018. Ellos hicieron muy buenas piezas de información sobre las fake news. Y esto me parece como muy interesante de ver porque siempre pensamos o podemos creer que las fake news no tienen ninguna consecuencia. Y la verdad es que tienen un montón. Y muchas veces o sea, definen la vida o la muerte de las personas inclusive. Lo voy a poner en el video, creo que dura algo así como 3 minutos. Y quisiera saber si lo ven bien además. Ahora voy a leer los chats, lo voy a poner amplio, porque muchas veces se traba. Digo, por la conexión. A ver, denme un segundo que voy a ver qué me dicen. Quisiera que me digan en el chat si lo escuchan y lo ven bien. Por favor. Ahora voy a ponerle un momento. A ver. ¿Alguien me puede decir si escuchan bien? No puedo ver el chat en este momento. Acá está. No, no se escucha nada. Ay, qué problema. Bueno, a ver, voy a probar una vez más y si no, se los cuento. Pero la historia que sucedió aquí es mucho más complicada. ¿Ahí se escucha? Ahora sí se escucha. Perfecto. Entonces, voy a seguir así la presentación. El 29 de agosto, Alberto Flores, de 43 años, y su sobrino Ricardo, de 22, hacían trabajo de construcción en su residencia familiar. Acatlán de Osorio, Puebla, es un municipio donde más de la mitad de la población vive en pobreza. Ricardo estaba de visita. Estudiaba en la universidad en Veracruz. Aquí en Boquerón, una comunidad a 20 minutos de la cabecera municipal, comenzó el rumor. Una maestra de esta primaria que está a mi lado vio a Alberto y a Ricardo tomar unas cervezas afuera y sospechó de ellos. Los reportó con la policía y los acusó de ser robachicos, algo completamente falso. Alberto y Ricardo no eran de Boquerón. Su hogar estaba a unos 25 minutos de ahí. Tomaban un descanso de su trayecto para transportar material de construcción a su casa. La policía municipal los arrestó por beber en vía pública, pero también por la presión de un grupo de gente que creyó la teoría de la maestra, que los hombres eran secuestradores. Esta es la camioneta de los delincuentes, señores. Vean, créanmelo.
En la región ya circulaban alertas falsas en Facebook sobre una ola de secuestros de menores. Una noticia falsa que ha surgido en por lo menos 6 estados de México. Todas han sido desmentidas. Alberto y Ricardo fueron llevados a la comandancia de Acatlán. Mientras tanto, una serie de mensajes alertando a la población de la zona sobre 2 secuestradores de niños se multiplicaban en WhatsApp. Pero nada fue tan devastador como los Facebook Lives de un residente con mucha influencia en la zona, en los que aseguraba que Alberto y Ricardo se dedicaban a secuestrar menores y llamaba a la gente a tomar justicia por su propia mano. En ese momento, el número de policías, entre 6 y 8, era superado por un centenar de residentes iracundos. Vean, señores, esta es la camioneta de los delincuentes ahí. Si ustedes ven botellas, hay cadenas también por allá. Sí, vean. Gente de Acatlán de Osorio, Puebla, apoye, porque créemelo, ahorita están aquí los secuestradores, están los secuestradores y créemelo, esto ya no queremos que vuelva a suceder. Hay que apoyar a nuestra gente. Ahorita es por los hijos de otra, rato puede ser de nosotros. Se mandaron varios mensajes donde se pedía el apoyo de la población. Esas personas entraron a la comandancia municipal, donde con el uso de barretas, de picos, lograron sacar a esas 2 personas inocentes. Fue en cuestión de minutos cuando cometieron este acto bárbaro, un acto atroz. Tras el asesinato, la Fiscalía de Puebla reportó que no había ninguna evidencia de secuestro de niños en la zona y que Alberto y Ricardo no tenían historial criminal. Uno era campesino, el otro estudiante de Derecho. Pero cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. ¿Cómo me lo mataron? Todos ustedes tienen hijos, señores. Y quiero justicia para mis seres queridos. Claro, mi cuñada y mi hijo, mi madre. Todos ustedes tienen hijos. Puebla es uno de los estados que más linchamientos registra en México, pero estos han existido mucho antes de Facebook. El caso más famoso sucedió en San Miguel Canoa en 1968. Los pobladores asesinaron a un grupo de universitarios por creer que eran comunistas. El principal instigador fue el sacerdote del pueblo. Incluso hay una película clásica sobre lo ocurrido. Por esa razón, en Puebla existe un protocolo para lidiar con linchamientos. La policía local debía notificar a las autoridades estatales de la situación. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la policía de Acatlán no lo hizo a tiempo. Los familiares de las víctimas y su abogado buscan llevar a la justicia a todos los involucrados en el ataque, incluyendo a los incitadores que esparcieron el rumor en redes. La familia aún trata de entender por qué la gente atacó a Alberto y a Ricardo cuando se trataba de 2 residentes de la zona, algo que sabían muchos de los presentes en el linchamiento. ¿De dónde cree que salieron estos rumores falsos? De la gente que no se informa bien en las redes sociales. En un pueblo todo el mundo nos conoce, todo el mundo nos conocemos. Es algo ilógico lo que sus rumores de ellos. Necesitamos que la policía ministerial o la investigadora detengan a las personas que realmente hicieron esto, a los redactores materiales, a los investigadores y a toda la gente que realmente ahorita que hemos recabado con la fiscalía, posiblemente se le pueda fincar responsabilidad a más de 100 personas. Ahora Acatlán se encierra en el silencio. La gente a la que preguntamos sobre el linchamiento dice que no sabe nada, que no estuvo ahí. Pero la Secretaría de Seguridad Pública Estatal registra al menos 150 personas presentes durante el linchamiento. Yo no considero que la nota falsa haya matado a una persona, simplemente es una justificación de lo que hizo una persona. Sí sabían lo que estaban haciendo. Tan es así que llegó personal de gobernación, del gobierno del estado, a dialogar, a que conformaran una comitiva de 5 personas. No escucharon, no razonaron. El presidente municipal y la policía tienen mucha responsabilidad también en esto. Las fake news no matan por sí solas, pero pueden servir de pólvora en un ambiente de violencia e impunidad. Por eso es muy importante no compartir ni esparcir rumores, aunque nuestras intenciones sean buenas.
¿Sí se pudo escuchar? Sí. Sí. Sí, ok. Cabe destacar que México es el segundo consumidor y productor de noticias falsas del mundo. Primero está India, y por ejemplo, ayer escuchaba que India, bueno, es la democracia más grande del mundo, y estaba viendo los mecanismos también por los que también se había influenciado a las personas para que voten por uno, por otro candidato. En México el tema de las noticias falsas es súper importante por esto que acaban de ver, porque el ambiente de violencia es muchísimo, y con la información, la información falsa, muchas veces lo que ocurre es el efecto rebaño, como pasó en Puebla. Y así ha pasado en distintas situaciones, en distintos lugares. Sí es fuerte el video, pero una de las cosas que generalmente mostramos con esto es como hasta dónde puede llegar, digamos, las consecuencias de consumir y difundir información falsa. Porque además una de las cosas que sucede es que yo como ciudadano digo, yo total mando esta información, no pasa nada, y sí pasa un montón. Pasa un montón, porque se suma a otros tipos, a otros ciudadanos que están mandando el mismo tipo de información, ¿no? Después, las características del contenido falso como a simple vista, para que vayamos teniendo en cuenta a la hora de consumir información. Las noticias falsas son anónimas generalmente. O están firmadas por alguien, alguien no muy conocido, apellidos raros. Si uno busca en internet, esa persona no aparece generalmente. Después no caducan, o sea, muchas veces la noticia aparece en internet, pero yo busco la información, pero yo busco la información en un buscador y es del 2013. Y después volvió a aparecer en el 2015, y ahora volvió a aparecer. Son titulares impactantes generalmente también, y no tienen que ver con, muchas veces aparece un título muy impactante y no tiene que ver ni con el primer párrafo, ni con el resto de la noticia. O sea, y está muy mal escrita generalmente, muy, muy mal escrita. Dice que se publica, yo acá tengo mis serias dudas, pero es verdad, porque por ejemplo durante las elecciones en México surgieron muchos medios que eran páginas muy sencillas, que estaban hechas justamente para crear noticias falsas. Entonces eran medios que nosotros veíamos y eran muy, muy poco fiables. Se veía porque justamente no estaban muy mal escritos, los titulares no se condescendían con lo que se leía después, etc. Pero sí es cierto que hay medios de comunicación reconocidos que han publicado información falsa, por ejemplo, sin contexto, sin lo que estábamos viendo en la lámina anterior, ¿no? Con información sacada de contexto. Y esto, ya lo dije, carecen de fuentes fiables. Muchas veces eso, ¿cómo se construyen? Buscamos un nombre reconocible, lo que les decía recién. El Papa Francisco apoya a Donald Trump. O no sé, por ejemplo, Selena Gómez, estoy diciendo lo que se me ocurre, ¿no? Apoya el uso de dióxido, no sé qué, para combatir el coronavirus. No sé, algo así. Después, siempre se relaciona con hechos seleccionados de la realidad. O sea, nunca es totalmente loca, siempre hay algún hecho que se relaciona sobre todo con nuestra realidad, la realidad de los usuarios que consumimos información. Esto ya lo dije, son titulares impactantes que llaman la atención. Y está esto, legitimado por un medio que parece institucional o por una celebridad, por ejemplo, dice, nota tomada de página 12, nota tomada de New York Times, nota tomada de... O esto lo dijo Noam Chomsky, esto lo dijo... Estoy pensando así, ¿no? Y lo más importante para mí es que generalmente no contradice lo que decimos, lo reafirma, entonces terminamos creyéndolo, leyéndolo, mandándolo, difundiéndolo. Y bueno, yo les decía que México era el segundo consumidor de información falsa y difusión del mundo, de difusión de información falsa del mundo. Argentina no le va tan mal, pero para mí es de cuidado. Yo vi que hay un grupo de ciencia anti-fake news del CONICET,
que está haciendo confiar el sitio que tiene que ver con, sobre todo se están dedicando al tema de desmentir información falsa sobre COVID, que eso es importante también. Y buscando para esta conversa, encontré estas cifras, que tampoco son muy alentadoras. El 55% de las fake news allá, de las noticias falsas, llegan por Facebook y por WhatsApp, cosa que no me sorprende. En las elecciones de Brasil, las que llevaron a la presidencia Bolsonaro, WhatsApp fue el mayor diseminador de noticias falsas. Y bueno, hay un 35% que lo hace a través de medios de comunicación y el resto a través de blogs. Y las informaciones sobre la pandemia en Argentina que más impacto tuvieron, las informaciones falsas, tiene que ver con las relacionadas a las propiedades mágicas del dióxido de cloro, con las teorías conspirativas, el virus creado en un laboratorio, y con su transmisión por ondas de 5G desde el gobierno chino, y con que el uso de barbijo genera hipoxia, que es una reducción grave del oxígeno. Y bueno, ya también pasan cosas un poco complicadas con esto de las propiedades mágicas del dióxido de cloro. La otra vez encontré esta noticia, que murió un chico de 5 años en Neuquén, creo que le habían dado 2 litros de dióxido de cloro a un niño, los papás. Y después también, y justo fue poco antes, yo vi a una comunicadora de allá, Viviana Canosa, tomando dióxido de cloro en horario central en su programa por televisión abierta, ¿no? Ahí la responsabilidad de la prensa es grande. Y después me llegó mucho una información falsa con una imagen del supuesto boletín oficial en Argentina que decía que iba a estar prohibido el consumo de yerba o algo así, entonces. Y encontré la contraparte, alguien que había verificado y efectivamente no era cierto. Entonces, ¿qué hacemos ante situaciones así? Para empezar, ¿no? Yo lo primero que digo siempre es dudemos, porque generalmente nos llega una información y decimos, ¡ay, qué terrible, no sé qué cosa! Pero no, es sobre todo porque pasa todo esto que dijimos antes, confirma nuestros sesgos de confirmación. O sea, es como que de alguna manera se relacionan mucho esas cosas que nos llegan, suelen relacionarse mucho, las que difundimos, digo, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con nuestras ideologías. Entonces lo primero que hay que hacer es dudar. Y después verificar a simple vista. Esto, ¿se condesciende el título con lo que está escrito abajo? ¿Hay una fuente verificable? ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por quién? Esto de abajo, analice contexto. Bueno, ¿me da una fuente confiable? Bueno, a ver, ¿existe esta fuente o es la universidad de, no sé, Hakuna Matata, que está dando, bueno, la universidad de Hakuna Matata no existe, entonces probablemente no sea cierto, ¿no? Después, la construcción de la noticia. Las noticias falsas suelen tener más calificativos que datos. Y generalmente, además, los calificativos apelan a nuestra emoción. No es una jubilada, es una dulce abuelita que fue asaltada en... No. No es una persona adulta mayor, es una abuelita, otra vez. Después eso, corroborar si está en otros medios y comparar qué dicen esos otros medios. Pero no a nivel ideológico, a nivel datos. Y después podemos clasificar en información falsa, engañosa, que no se puede probar, y verdadera. La información que no se puede probar es la más frustrante, por lo menos para mí, pero hay un montón. ¿Yo qué digo con esto? Que solamente difundamos la información cuando sabemos que es cierta. El resto, no. Así, corta. Y, bueno, ¿qué necesitamos? Esto, lectores críticos, no pasivos. Es eso que les decía, que nos llega la información. Yo la otra vez me comí una curva, por ejemplo. Me llegó una información
que tenían que ver con que un médico había hecho firmar una carta antiderechos arrepintiéndose a una chica que se había hecho un aborto y la había subido a redes, y no era cierto. Y yo me acuerdo que se lo pasé así a mi pareja, le dije, mirá lo que pasó, y no sé qué cosa, y él tomó aire y me dice, esto no tiene nada, o sea, no hay fuente, no hay nada, y sí, tenía razón, pero por eso, lectores críticos no pasivos, o sea, eso, dudemos. Y si no estamos seguros de lo que tenemos y vemos que puede tener una buena intención, pero no sabemos, la verdad es que no difundamos. Es así determinante. Y después, eso no depende tanto de nosotros, o sí, tal vez como ciudadanía, poder acceder a medios con visiones plurales. Porque también puede pasar esto de las burbujas informativas fuera de las redes sociales. Cuando te bombardean tanto con un tipo de información, uno termina creyéndola. Entonces, eso es lo que necesitamos. Casi ya para terminar, yo les recomiendo que si se quieren echar una miradita en algunas de estas herramientas, Google Imágenes, si uno sube una imagen que le llega a Google Imágenes, esto es, a ver si la puedo abrir desde aquí. Así se ve. O si no, cuando yo abro Google, pongo la camarita y aparece este sitio. Yo puedo subir acá una imagen, o un link, o una URL con una imagen, y está en español, lo puedo ir viendo. Puedo buscar por fecha. Y eso me dice, por ejemplo, si la imagen es actual. Porque las noticias falsas, las informaciones falsas, lo que usan muchas veces son imágenes muy viejas y las ponen como actuales. Entonces, esta es una forma de verificar si la imagen es nueva o no. Después, Twitter Audit. Para los que manejan Twitter, vieron que hay muchos, lo que llamamos bots, que son usuarios o inclusive maquinitas que andan dando vueltas, o sea, como comunidades de robotitos, ¿sí? Que andan dando vuelta en Twitter. Y Twitter Audit lo que hace, o sea, los bots están seguidos generalmente por otros bots y una poca gente real. Entonces lo que hace Twitter Audit es decirme, a ver si voy a poner el lugar donde yo trabajo, qué cantidad de bots tiene esa cuenta. Si se pone en rojo o en naranja, esto es probable que la cuenta no sea confiable. Si se pone en mayoría rojo. La cuenta donde yo trabajo sí es confiable. Tenemos bots que nos siguen, que son fake, 21.000, que no es poca cosa, pero el resto es confiable. Es un 85% confiable. Invid es una herramienta que no es sencilla de manejar, pero yo se las recomiendo. Voy a poner una imagen cualquiera. A ver, voy a poner fake. Invid lo que hace es, primero es una herramienta de código abierto. Esto quiere decir que es gratuita. Y además la usa Deutsche Welle y AFP, que ellos, la verdad, en el tema de verificación de información, son muy buenos. Es una extensión de Chrome que se puede bajar, y yo puedo verificar videos de YouTube, imágenes. Tienen que ponerse a investigarla, pero está interesante. Para la gente que le gustan los datos de metadatos. Y si uno sube una imagen o un video, puede entregarnos un análisis completo. O sea, nos dice, no dice es verdadero o falso, dice esto tiene estos cambios. Y uno tiene que evaluar si es verdadero o falso o está manipulado, ¿no? Y con esto termino. Y con esto ya estamos, por el momento. ¿Cuántos éramos? ¿22? 22, sí.
Te hago una pregunta, porque en el último slide tenías la guía de... Ah, esa es la mía, perdón, sí, no me hice publicidad sola. Qué bueno, mala. por eso te pregunto. Sí, en esta, esperen que voy a compartir pantalla de nuevo. Esta la pueden encontrar, esta es la que armamos con unos chicos en un taller que yo di el año pasado, que se llamaba Ante la desinformación, verificación informativa. Ante las fake news, verificación ciudadana, se llamaba el taller. Y de eso surgió esta guía de verificación de noticias de medios digitales, la pueden bajar en PDF, la pueden ver en línea. También implica tomarse un tiempo, leer y entender cómo funcionan algunas herramientas, pero a mí lo que me resulta interesante de que los ciudadanos empiecen a verificar es que no dejamos la verificación en manos de otra gente. O sea, entonces van a encontrar esto de burbujas de la información, que es desinformación, que es deepfake, que es una fake news, que es un hashtag. Esto de las características de la fake news está un poco más extendido de lo que yo les di, los tipos, ejemplos, herramientas de verificación no digitales y digitales. Y la propuesta de un método de verificación sencillo. Y ya está, ahora sí. Gracias, Laurita. A ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver. Pregunta cuando hablabas de Tristán. Me dicen si podría dar un ejemplo de fake news, pero ya la di. Y después pregunta sobre Richard Fletcher cuando hablabas de Tristán. No conozco a Richard Fletcher. ¿Quién es? Hola. Esa fue una pregunta que hizo Celina, Caro, no sé si está Celina por ahí. Ah, ok, me parece que no. Ah, sí, está Celina Gutiérrez, pero está silenciada. Lo que yo propongo ahora es que si quieren hacer las preguntas en voz alta, me parece mejor, porque no somos muchos, insisto. Hola, de nuevo Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Sí. Te lo había escrito, pero ¿tiene tiempo la ciudadanía para verificar lo que ve u oye? Porque ya bastantes problemas tenemos, ¿no? Y de verdad es que te bombardean con noticias falsas permanentemente, y más allá de que uno se vuelque hacia lo que quiere y demás, lo que te rodea te invade también, y empezás a escuchar cosas que no son ciertas, que la gente cree, porque como las escuchó primero, le da validez y no a la desmentida. ¿Y cómo haces para verificar todo? No, es que yo no decido verificar todo, ¿eh? Yo lo que digo es que si voy a difundir una información, tomemos la responsabilidad de verificar qué difundimos. Yo puedo consumir lo que quiero. El problema está en la difusión. Entonces, porque lo que yo difundo puede afectar al otro. Sí. Entonces, si no tengo tiempo, yo lo que digo es cortante, porque no es la primera vez que me plantean algo así. Bueno, no del tiempo, pero así como, pero no se puede verificar todo. Bueno, si no están seguros, no compartan. Es así. Pero más allá de compartir, porque vos vas adquiriendo conocimientos o noticias que, digamos, que completan un panorama. Ahora,
si el 70% de lo que te dicen los medios de comunicación, las redes sociales, digamos el 50%, es falso, es como que tu base de construcción de la realidad es falsa. No sé, o sea, me parece que eso tiene que ver más con lo ideológico. Yo no considero que el 70% de los medios de comunicación a mí me mienten. O sea, yo no parto de esa base. Porque además no estoy hablando solo de medios de comunicación. Justamente lo que se difunde en redes sociales no son noticias verificadas, ni siquiera tiene que ver con lo ideológico. O sea, termina teniendo que ver, pero a mí o sea, llegan cosas como esto de estas personas de Acatlán de Puebla, de los robachicos. Eso no surgió en un medio de comunicación. Recién Eso fue un vecino. yo agregué también las redes sociales, medios de comunicación y redes sociales, que a veces unos se nutren de los otros. Es decir... Sí, eso también pasa, sí, seguramente, eso también pasa. Sí, pero, por ejemplo, los medios de comunicación tienen herramientas que nosotros no, para verificar la información que ellos deciden retomar de las redes sociales. Respecto del tiempo de cada quien para verificar, eso depende de cada quien. No sé si la ciudadanía tiene tiempo. La verdad es que si consumen información deberían por lo menos, o sea, el tiempo tiene que ver con la responsabilidad que uno decide tener a la hora de consumir y verificar información y sobre todo difundirla. Pero eso no lo digo yo, me parece que es una decisión de adultos, de gente que consume, digamos, información. Entonces, por ese lado, creo que tiene que ver con... Sí. Voy a intervenir, nos quedan poquitos minutos. Ok. Hay una pregunta, Águeda, que, bueno, no sé si es la misma que querés decir la voz directamente. ¿Cuál es? Sí, es lo mismo, igual, simplemente como había propuesto de tomar la palabra. Mi pregunta era ¿qué responsabilidad considerás que tienen las redes sociales frente a la comunicación de las personas? Un montón. Porque, por ejemplo, Mark Zuckerberg dice que está poniendo coto en la difusión de noticias falsas. Y, por ejemplo, ellos tienen WhatsApp desde el 2014. Y, por ejemplo, ahora nos llega una información y solamente se puede, la puedo difundir a 5 personas y no más. Ese es uno de los cotos que ponen. Pero siguen produciendo información, siguen permitiendo que la gente, porque además tienen la posibilidad de revisar, publique información falsa, o por ejemplo que los políticos suban información falsa, y por eso está Trump ahí dando vueltas en Twitter diciendo lo que dice, por eso suben las cosas. O sea, tienen un montón, porque la verdad es que las noticias falsas se han convertido también en un negocio. Entonces, la verdad es que sí, Facebook es la mayor televisión y el mayor medio de comunicación del mundo hoy. O sea, creo que tiene, no sé, somos, de la gente que está conectada a Internet, es una burrada, me acuerdo que es una burrada, que es de la gente que tiene acceso a Internet a nivel mundial, el 70% tiene Facebook, algo así es. Sí, yo había leído algo así como que había como 10 usuarios por persona en el mundo, digamos. Algo así, por la cantidad de repeticiones. Pero entonces, la pregunta era vinculada justamente a que le ponemos un montón de responsabilidades a los medios de comunicación por retransmitir o no lo que hay en las redes, pero en algún punto la pregunta era, por eso te pregunto qué opinas vos, es que qué responsabilidad real tienen las redes sociales. Yo creo que sí, pero además lo que pasa es esto que les mostraba en el video de Acatlán de Puebla. Lo que también obviamente es responsabilidad nuestra, porque tenemos una cosa de efecto rebaño, de que vamos atrás de algo que confirma lo que nosotros creemos. Sí, totalmente, pero hay una cuestión, hay un ojo, un gran hermano que es el dueño de la red, que ve lo que sucede y en algún momento tendría que poder frenarlo es que... O sea, lo hacen un montón, o sea, China modifica y cambia las opiniones de la gente viendo qué opina o qué no opina, digamos. Entonces, ¿por qué no se hace con el resto? O sea, sin caer en
que se domine la información que se comunique, ¿no? Pero sí tener algún tipo de responsabilidad. El Tristán que no me acuerdo del apellido, que ya me voy a acordar, una de las cosas que dice es, cuando creamos Internet, nosotros estábamos pensando en que tengamos un montón de acceso a información diversa. Eso no está ocurriendo, por esto que les contaba de las burbujas monolíticas, de los algoritmos y de las noticias falsas. Entonces, uno de los pedidos de esos activistas es que haya suena horrible porque es activista control, sí, como control de esas grandes empresas. Él dice, Facebook es la más grande televisora del mundo y no tiene regulación. Sí. Entonces, claro, hay una pregunta de Julieta, que escribe que quiere hacer una pregunta. Julieta, ¿qué dice? ¿querés Sí. habilitar tu micrófono? ¿Qué tal? Quería preguntarte qué pensabas acerca de los scratches, que es una modalidad que, bueno, se puso como, digamos, de moda ya por entonces con el tema de los apropiadores de hijos y torturadores, y hoy en día está muy relacionado con el tema de la violencia de género. Quería saber qué pensabas de eso. Lo que pasa, ahí mi pensamiento es muy particular, o sea, ni siquiera tiene que ver con lo de fake news. A mí no me resulta... A ver, en redes sociales, ¿no? A mí yo no estoy de acuerdo. Porque, por lo menos, una de las cosas que ha pasado en México es que se ha ensuciado gente sin pruebas, sin denuncias, sin nada. Pero estoy hablando de redes sociales. Y o sea, ha generado como muchísimos problemas a esa persona. Al día de hoy, después de 2 años, o sea, me estoy acordando de alguien en particular. No hay una sola prueba ni una sola denuncia. Y yo veo a esa persona y la refiero a esas denuncias, porque encima fueron anónimas, pero se crearon tendencias y otra vez un rebaño. Creo que igual creo que es muy diferente y es otro tema, el tema de los scratches por el tema de apropiación de hijos, o sea, eso es otro tema para mí. Te lo preguntaba más que nada porque pensando en la definición, ¿no? Como a veces es anónima, ahora con más tendencia no son anónimos los scratches, pero digamos, es información no chequeada o no difundida o que las instituciones no validan, pero justamente el scratch se da porque la institución falla en algunos casos. Pero también, bueno, tiene la contracara de escrachar a alguien que no hizo nada, ¿no? Pero por eso te preguntaba. Como que muchos ven el scratch por los medios sociales como una forma de justicia social cuando la institución de la justicia falla. No sucede, sí, por ese lado lo entiendo, pero sí puede tener estas otras consecuencias. Yo porque me quedé hace no mucho, bueno, sí, hace un par de años, el señor llegó a tal, se suicidó esta persona, y nunca se pudo comprobar nada. Entonces, pero ese es un tema como que me parece que trasciende lo que es verificación de información. Una pregunta que, bueno, ya para ir cerrando, Griselda pregunta cómo se podría evitar o minimizar la formación de burbujas. Eso es, yo digo, es sencillo, pero en realidad no es tan sencillo. Tenemos que empezar a buscar opiniones que nosotros creamos de gente que nos merece respeto, por supuesto, disidentes. Nosotros construimos nuestras burbujas, nosotros la podemos, no sé si se termina de reventar la burbuja, pero por lo menos ampliamos en visiones. Entonces hay que buscar esas cosas que de repente nos revuelven el hígado, pero que sabemos que está dicha por gente seria. Por ejemplo, a mí, voy a confesar, me cuesta bastante leer a Vargas Llosa. Pero lo busco y lo leo. Entonces, de repente van a aparecer en mis redes cosas que no tienen que ver con lo que yo pienso, pero que enriquecen mi visión de las cosas. Ahí Patricia me dice que le cuestan las imágenes. A ver. Eso se me hizo evidente. Apareció un videito con su cara en Londres. Pero no entiendo la pregunta, Pato. La pregunta tiene que ver con que no sé si por falta de conocimiento virtual
me pasó, y eso se me hizo muy evidente cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, que llegaban bochas de distintos tipos de videos con manifestaciones espontáneas relacionadas con la búsqueda de él, o con la denuncia de que había sido desaparecido, y había una de un cartel virtual en una esquina muy famosa de Londres, donde pasaba su cara, ¿sí? Y vos me dijiste que era falsa al toque. Yo te la compartí y me dijiste que era falsa al toque, pero yo me doy cuenta que no tengo herramientas para evaluar la veracidad de esa imagen a nivel tecnológico, porque lo único que tengo es mi computadora. Ahí hay que usar Google Imágenes, las que le mostraba, se sube esa imagen ahí, y se hace tenés que subirla. Y se hace una búsqueda en reversa. Inclusive, si hay una URL o una página que le haya subido, uno puede buscar esa información y seguro, porque lo que hay es un montón de verificadores alrededor del mundo, que alguien la vio y te va a decir, esta imagen es falsa por tal cosa. O sea, ni siquiera es que tiene que verificar uno muchas veces. Está bien. Pero ¿y cómo sabes que el que te dice eso es confiable? Porque uno busca verificadores y te va a decir, mira, te va a decir, por ejemplo, hay uno que se llama First Draft, que tiene su espacio en español y en inglés. Ok, First Draft. Después, no sé, ahí sí que no sé, no es pensamiento, es duda real, no sé cómo les anda yendo a los chequeados por Argentina, no lo sé. Ok. Si es en portugués, se llama Agencia Lupa. Después se me fue otro. ¿Lupa como loop? No, Lupa. L-U-P-A. Ok. Lupa, Agencia Lupa, de mirar con la lupa. Ok. Bueno. Y después hay otro que se llama, que es el más viejo, S-N-O-O-P, Snoop. Bueno, ya estamos. Estamos, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir como último favor, si pueden, los que quieran, ¿no? Activar sus cámaras, así hacemos una foto de este encuentro. Y bueno, te agradezco muchísimo, Carolina, muy interesante, la verdad. Gracias a todos por haber participado y haberse sumado a un sábado a la mañana, que a veces suele ser complicado. Y bueno, les pido un segundito que vamos a hacer la foto de rigor, como para después difundirlo en nuestros medios, por supuesto. Y bueno, muchas gracias. No sé si, Caro, querés decir algo más. Sí, muchas gracias a todos. Yo exactamente estaba pensando ayer como que si me iban a tocar colegas o ciudadanía en general, entonces intenté que sea lo más sencillo posible. Disculpa si no fue así. Cualquier duda me pueden escribir a carolina@vozavoz.com. Y si tienen alguna duda, el primer voz con Z y el segundo la segunda voz con S, y cualquier cosa, si tienen alguna duda o quieren bibliografía, o algo de eso, ahí me pueden encontrar y yo respondo. Me tardo así como 3-4 días, como mucho, pero sí respondo. Bueno, sí, muchas gracias. Buen fin de semana, gracias a todos. Gracias, hasta luego.